¿Por qué los católicos dan tanta importancia a la Eucaristía e incluso llaman Eucaristía a la misa, o sea, a su servicio religioso? Porque los católicos y los ortodoxos de Oriente sostienen que el pan y el vino consagrados se transforman en la sangre y la carne de Cristo reales, aún sin perder la apariencia de pan y vino. Allí hubo una transubstanciación. Estas transformaciones de las especies de vino y pan en sangre y cuerpo de Cristo sucede cuando son consagradas por un sacerdote auténticamente ordenado en una santa misa, invocando al Espíritu Santo. Esto es lo que se llama epíclesis. Y aunque subsiste la apariencia de pan y vino en las especies, realmente existe el cuerpo y la sangre de Cristo en cada partícula de las especies consagradas. Católicos y ortodoxos dicen que en cada partícula de la hostia y el vino consagrados está verdaderamente Cristo presente con su cuerpo y con su sangre. No se trata de un símbolo ni de algo figurativo. Es Cristo en realidad. ¿Y cuándo sucede ese momento misterioso de la transubstanciación? Se produce cuando el sacerdote, actuando en la persona de Cristo, dice las palabras de consagración en la plegaria eucarística de la misa. La opinión común de los teólogos es que las 8 palabras, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, son de por sí necesarias y suficientes para la forma sacramental de la Eucaristía, o sea que se produce ahí, con esas palabras. ¿Y cómo se produce la transubstanciación? El cambio de la transubstanciación es instantáneo, no es gradual. La presencia de Cristo no pasa del 0% y lentamente llega al 100% durante las palabras del sacerdote. El pan cambia completamente en el cuerpo y la sangre de Cristo inmediatamente. Del mismo modo que el vino cambia en el cuerpo y la sangre de Cristo. Las dos cosas. Y la presencia de Cristo en esas especies consagradas dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Una vez transubstanciados el pan y el vino, son el cuerpo y la sangre de Cristo hasta su destrucción por el consumo o descomposición. ¿Y por qué la transubstanciación ocurre en ese momento y no en otro momento? Porque Cristo dijo en la última cena que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo y el vino su sangre. Las evidencias bíblicas la... Dios les bendiga a todos. Vamos a hablar de lo que es la transubstanciación. Estuvimos escuchando aquí por casi 4 minutos lo que significa la transubstanciación para el católico. ¿Qué es la transubstanciación? Es un cambio de sustancia, ni más ni menos. Entonces se cree, como estuvimos hablando en videos anteriores, que la hostia se convierte, hay un cambio de sustancia en la cual se convierte del pan a la carne y a la sangre de Cristo. El Señor dijo: comed esto, es mi cuerpo, el pan, bebed del vino, mi sangre, que representa mi sangre. ¿Cómo puede ser que en la hostia esté en el pan el cuerpo y la sangre? Solamente estaría el cuerpo, la carne, porque el católico no le dan de beber el vino se lo toma el cura. O sea, todas las contradicciones y la confusión que hay en el catolicismo. Pero vamos a ir al tema que es la transubstanciación. Es algo lógico
que cualquier persona se daría cuenta. Pero ¿qué pasa? Cuando hay idolatría, la idolatría le nubla la mente al católico y no lo deja ver la realidad. Entonces, ¿qué es la transustanciación? Es el cambio de sustancia. ¿Qué es la transustanciación? Es convertir totalmente una sustancia en otra. Eso es la verdadera transustanciación. Cuando dice que el cura eleva la hostia y dice que se transforma, se convierte del pan en la carne de Cristo, cuando el católico muerde simplemente harina. Entonces no hay ninguna transustanciación, dado el hecho que es falso. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Cristo está escondido dentro, o Cristo está en el pan, en la Eucaristía. Estuvimos viendo en el video anterior cómo Toro decía que Cristo se quedó en el pan, y es lo que piensan todos los católicos, que Cristo se fue al cielo pero quedó en el pan. Es como que el ejemplo que dimos de Juancito, que Juancito se fue, dejó la foto, pero Juancito quedó dentro de la foto. Es una locura, es una total incoherencia. Es de una persona que no le coordina bien, digamos. O sea, la persona deja la foto, se va, pero dice que él quedó en la foto, dentro de la foto. Eso es lo que dice el catolicismo. Cristo se fue, dejó el pan, pero Cristo quedó dentro del pan. Es una locura total, es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Eso es la transustanciación para el católico, que Cristo quedó en el pan. En ninguna parte de la palabra dice que Cristo quedó en el pan. Cristo se fue y dejó el pan a modo de símbolo, el pan y el vino, a modo de símbolo de lo que es su obra redentora y un memorial hasta que Él vuelva. Entonces, ¿qué significa transustanciación? Convertir totalmente una sustancia en otra. Vemos que en el caso de la Eucaristía o el milagro eucarístico no existe, ni en la Biblia, ni en las Escrituras, ni en la realidad. Es algo totalmente comprobable, porque vamos a ver, como dijimos también en el video anterior, que las transustanciaciones que sucedieron en la palabra de Dios se pudieron comprobar. O sea, Dios hizo al hombre, del barro pasó a la carne. Se pudo comprobar porque se puede comprobar en el ser humano que del barro pasamos a la carne. Hubo un cambio de sustancia, hubo realmente un cambio que se puede comprobar. ¿Qué pasa con la transustanciación de la Eucaristía católica? Que no se puede comprobar, que aún siguen los accidentes, o sea, sigue el gusto a pan, el olor a pan, la forma del pan, todo. No hay ningún cambio. Entonces esa es la mentira. Si a usted le dicen que eso es carne, pero usted prueba y es pan, significa que es mentira, que la persona le está mintiendo. Es algo que se puede comprobar fácilmente, hasta un niño lo puede comprobar. A un niño usted le da un pedazo de pan y le dice, es carne, y el niño le va a decir, no, no es carne, es pan. Entonces no hay ningún cambio. Pero la idolatría insiste en que eso es carne. ¿Por qué? Porque son idólatras. ¿Por qué? Porque creen en un Dios falso, un Dios llamado hostia, un Dios de harina, un Dios que los salva, un Dios que perdona pecados, un Dios redondito que pesa 1 gramo y que puede salvar almas. Eso es la idolatría. Ellos dicen que no son idólatras, los católicos, pero tienen que reconocer que son idólatras, porque tienen falsos dioses, y el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estos son los dioses que el Señor hablaba, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, tanto la hostia, como el cura, como el rosario, como el purgatorio, son todos dioses que perdonan pecados y que hacen que el alma se salve. Entonces son dioses ajenos, son otros dioses. Entonces, la transustanciación de la Eucaristía es falsa porque se puede comprobar fácilmente que no hubo ningún cambio de sustancia. Y si hubiera cambio de sustancia, estarían comiendo carne humana, lo cual los transformaría en caníbales, y estarían bebiendo sangre humana, la cual los transforma en vampiros. Sería una locura total. Cuando Cristo dijo, comete, esto es mi cuerpo, era algo simbólico. Los discípulos en ningún momento creyeron que eso era algo literal, porque estaba el cuerpo acá y estaba el pan ahí. Entonces, ¿quién va a pensar que ese pan era el mismo cuerpo de Jesús? Es una cosa de locos, es una cosa sacada del mismo manicomio. Entonces, la transustanciación significa convertir
mudar o volver una cosa en otra. Mudar o volver una cosa en otra. O sea que tiene que haber un cambio definido. Es la conversión, que significa la mutación de una cosa en otra. ¿Qué es la sustancia? Es una materia. Es el ser o la esencia de una cosa. O sea, el pan es pan y la carne es carne. Son cosas muy, muy diferentes, digamos. Entonces, si se pasa del pan a la carne, se tiene que notar tranquilamente. No hay ninguna dificultad. De hecho, cuando comemos carne, lo acompañamos con pan, que son dos materias diferentes, si se puede decir. Entonces, dicen que el católico prueba y dice, pero señor cura, esto es pan. Ah, no, dice, la doctrina católica, la iglesia enseña que no cambian los accidentes, como dicen ellos, complicándolo al católico, pobre que trabaja todo el día, no tiene tanto tiempo de andar buscando muchas palabras que no entiende, entonces queda ahí, no sabe qué decir. Entonces le dice que no cambian los accidentes. O sea, quiere decir que no cambia la forma, no cambia el sabor, pero es Cristo. O sea, parece pan, pero no es pan, es Cristo. Entonces el católico queda ahí, como no está regenerado, digamos, no tiene a Cristo en el corazón y está muerto en delitos y en pecados, y no lee la Biblia, entonces se queda con lo que dice el cura, no se complica la vida, digamos, y el cura le engaña llevándolo a la condenación eterna. Entonces, la verdadera transustanciación no tiene accidentes, se puede decir de alguna manera. O sea, si hay una transustanciación, cambian los accidentes, se puede decir. O sea, cambia el sabor. Si usted cambia del pan a la carne, cambia todo. Cambia la forma, cambia la textura, cambia el sabor, cambia el color, cambia el olor, cambia todo. ¿Por qué? Porque una cosa es el pan y una cosa es la carne. Vamos a poner el hecho de carne asada. Usted tiene pan y tiene carne asada. Son diferentes. Tienen distintos accidentes, si se puede decir, distintos sabores, distintas formas. Eso es lo que propone el catolicismo. Decir que es carne, pero que no cambiaron los accidentes del pan. O sea, es carne, pero con sabor a pan. Entonces el idólatra tiene que creerlo. ¿Por qué? Porque es idólatra. Hasta que no crea en Jesucristo y abandone la idolatría, nunca va a entender esto. Porque si él cree que un gramito de harina lo puede salvar, eso es idolatría. Un gramito de harina no lo puede salvar. El único que lo puede salvar es Jesucristo. Según el catolicismo, sucede después de la consagración. O sea, el cura consagra la hostia, la consagra. ¿Qué quiere decir consagrar? Significa hacer sagrado a una persona o cosa, dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto a una persona o cosa. Entonces el cura consagra mediante una oración la hostia, y la hostia se transforma en la carne de Cristo. Entonces usted la prueba, el católico la prueba y dice, pero esto es pan. Entonces el magisterio romano le dice, sí, parece pan pero es carne. No cambian los accidentes. Tiene olor a pan, tiene gusto a pan, tiene forma a pan, tiene la textura de pan, pero es carne. Entonces el católico tiene que aceptar, porque el catolicismo sabemos que es una secta, sabemos que es una dictadura religiosa, la cual el que no acepta será eliminado de sus filas y por lo tanto condenado al lago de fuego según ellos. Obviamente que es todo mentira, ¿no? Entonces, podemos ver que la transustanciación católica es falsa porque no hay cambio de sustancia. Entonces, si usted come pan y le dicen que es carne, usted dice, no, usted me está mintiendo, esto es falso. De hecho, ellos creen que hay que comer la carne de Cristo literalmente, por eso apelan a todas estas cuestiones. Pero sabemos que cómo comemos a Cristo es mediante la fe. Yo cuando creo en Cristo, estoy comiendo de Cristo. Yo cuando creí, comí de Cristo y bebí de Cristo. Comí su carne y bebí su sangre. Pero todo es mediante la fe. Porque yo, ¿cómo hago? Si Cristo me dice, el que no come mi carne,
que es verdadera comida, y no bebe mi sangre, que es verdadera bebida, no tiene salvación. Entonces el hombre se pregunta, pero Señor, ¿cómo hago para comer tu carne? ¿Y cómo hago para beber tu sangre para salvarme? Porque yo creo, si se puede decir de alguna manera. Entonces el Señor le dice, sí, ciertamente es por medio de la fe que comes mi carne y bebes mi sangre. Y esa es la salvación del hombre. No hay otra cosa. Porque si fuera en realidad comer la carne de Cristo, tendríamos que ir al tercer cielo, que está a millones, trillones de años luz de aquí. No hay manera de llegar. Si apenas podemos saltar 10 centímetros de la tierra hacia el cielo, ¿cómo vamos a llegar al tercer cielo para agarrar a mordiscones a Cristo y comerlo para poder salvarlo? Es una cosa totalmente ridícula. Entonces ellos, ¿a qué apelan? A la idolatría, al decir que Cristo quedó en el pan. Y usted, al comer el pan, se puede salvar porque está comiendo a Cristo. Entonces esa es la locura católica de decir que Cristo quedó en el pan. Cristo no quedó en el pan. Cristo está a la diestra del Padre. Cristo no está en la tierra, aunque Él es omnipresente. Él está por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la iglesia. Y el Espíritu Santo lo llena todo en todo. Por eso dijo el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia, Señor? Aunque me fuere a lo profundo de los abismos, allí estás tú. Entonces podemos ver que sus sacerdotes son falsos sacerdotes. Como ya dijimos, el sacerdocio católico es falso con toda falsedad, porque de ahí arranca todo el asunto. Porque si ellos fueran verdaderos, había cierta credibilidad, pero como el sacerdocio católico nadie los puso, ellos solos se pusieron, ellos solos se levantaron, ellos solos se reconocieron como sacerdotes del Dios Altísimo, que es algo totalmente ridículo. Hay uno solo que es sacerdote del Dios Altísimo, Jesucristo, y está en los cielos como sumo sacerdote, oficiando el ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados, cosa que el catolicismo romano se lo ha atribuido para sí mismo, haciendo decir al mundo que la Iglesia Católica es la salvadora del mundo, porque ellos tienen el poder para perdonar pecados por medio de estos curas fraudulentos, estos curas impostores que han ocupado un lugar que no les corresponde. Nadie los llamó, son los convidados de piedra, nadie los invitó, y ellos están ahí como perdonadores de pecados. Si el cura puede absolver pecados, significa que el cura es Dios, o un Dios. Por eso el Señor habló y dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuáles son los dioses ajenos? Aquellos que pueden perdonar pecados. Si hay alguien que pueda perdonar pecados, se transforma en un Dios ajeno, como dijo el Señor. Y si el católico cree y depende del perdón y de la absolución de un cura católico, está apelando a un Dios ajeno, a un falso Dios. Entonces, lo he escuchado del falso cura Luis Toro, que él dijo que era una puerta al cielo, que él era una puerta al cielo, que los sacerdotes eran puertas al cielo, negando totalmente lo que dijo Cristo. Yo soy la puerta. Cristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy el que perdona pecados. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero los sacerdotes se atribuyen haciéndose otros Cristos, porque eso es el espíritu del demonio. Querer ser otros Cristos. Ese es el espíritu del diablo. Por eso el catolicismo es diabólico, es terrenal, es animal, porque ellos atribuyen los atributos que solamente le corresponden a Cristo, y lo que corresponde al sacerdocio no les corresponde a ellos, porque, como dicen 7, 11 y 12 de Hebreos, el sacerdocio fue cambiado. Vamos a explicarlo un poquito para que se pueda entender esto del sacerdocio, porque el católico cree que los sacerdotes son verdaderos y son falsos. Primeramente, nunca Cristo mandó a que los cristianos se pongan sotana y cuellos clericales, todo el circo, es decir, que son el circo romano, todo el circo que hace el catolicismo, toda esa gente disfrazada, todo con atuendos negros, pero lo cual simboliza que están llenos de pecados. El negro significa oscuridad, significa pecado, significa muerte. Y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque sus mentes están bloqueadas por la idolatría. Entonces podemos ver en 7, 11 y 12, que dice, el 7, el 11,
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Por eso ahí la palabra está hablando de otro sacerdote. ¿De quién hablaba? De Cristo. Otro sacerdote, sin mancha, sin contaminación, perfecto. ¿Por qué? Porque los sacerdotes arónico y levítico eran imperfectos, débiles e ineficaces. No podían quitar el pecado del hombre, solamente era un perdón temporal, era sombra y figura de lo que iba a venir, o sea, Cristo. Eso es lo que significa. Jesús nunca instituyó a los curas católicos, jamás de los jamases, porque usted puede ver que hasta el Papa bendice parejas sodomitas, parejas de homosexuales, gente que vive sumergida en el pecado, la cual él, como representante de la Iglesia Católica, bendice la sodomía, bendice todas estas perversidades. Y no solamente que es pecado, sino que hace que las enfermedades sexuales se expandan más. Es una verdadera locura. Jesús nunca hubiera instituido semejante aberración como es el catolicismo romano. El catolicismo romano nunca tuvo nada que ver con la Iglesia de Cristo. Ellos siempre fueron el paganismo, que se disfrazaron de cristianismo para poder conquistar al mundo. Es el imperio romano conquistando el mundo a través de la religión, a través de la fe. No es otra cosa. El catolicismo romano es la misma iglesia de Satanás. ¿Por qué? Porque toda su doctrina es contraria a Cristo, es anticristiana. Entonces, ¿quién gobierna? ¿Quién es la cabeza de ese grupo, de esa secta? El mismo Satanás. Porque apelan a la idolatría, apelan a esta situación de la transustanciación, que hasta un niño no puede ser engañado. Porque si a un niño se le da pan y le dice carne, el niño le va a decir, no, no es. No es carne, es pan. Entonces, vamos a leer y dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? O sea, había una necesidad de cambio. Los católicos afirman que los curas son la continuación del sacerdocio arónico y levítico. Pero acá la palabra dice que hubo un cambio, que eso ya quedó cambiado, quedó retirado, quedó sacado, quedó abolido, caducó. Y si caducó, ¿cómo va a ser la continuación? ¿Cómo Dios va a cambiar algo que es débil, que es ineficaz, que no puede quitar el pecado de los hombres, por uno igual o peor, como los curas católicos? Ni siquiera son iguales, son peores, porque están llenos de corrupción. Por lo menos el arónico, los levitas, ellos buscaban la santidad. El catolicismo lo único que busca, y en este caso, como el Papa bendijo pareja, o el catolicismo bendice parejas de sodomitas, usted imagínese si ellos buscan la santidad o buscan el pecado. Entonces está claramente que el catolicismo es falso, que los curas son falsos, que los sacerdotes católicos romanos son falsos. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de lo imperfecto, de lo mortal, de lo débil, de lo ineficaz, hacia lo perfecto, que es el sacerdocio de Cristo, que no está en esta tierra, sino que está en el cielo. El perdón de los pecados no está en la tierra por medio de la hostia, porque ellos dicen que al comer la hostia usted recibe perdón de pecado y va directo al cielo, ni siquiera pasa por el purgatorio, porque yo he leído folletitos que dicen el camino más directo para el cielo es la hostia. Como dijo Ravasi, el camino más directo al cielo es el rosario. Entonces, el camino al cielo es el purgatorio. El camino al cielo es el cura que le perdona los pecados, le absuelve los pecados y listo. Ya está, al cielo directo. Esa es la doctrina del demonio. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo puente. El catolicismo tiene un montón de puentes, como la hostia. Si usted come la hostia, o sea que la hostia es un puente, es un pontífice, es un salvador. La hostia es otro Dios. La hostia es un Dios falso que tiene el catolicismo. Por eso el catolicismo son politeístas. Tienen muchos dioses, como lo era el romanismo, o eran los pueblos paganos, que tenían muchos dioses, muchas deidades,
muchos salvadores, si no es uno, es el otro. ¿Por qué? Porque son politeístas, porque la palabra del Señor dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si hay un solo Dios, ¿por qué el catolicismo tiene muchos dioses? Cuando se habla de muchos dioses, se habla de muchos salvadores. Entonces, ¿qué necesidad habría aunque se levantase otro sacerdote? No está hablando de otros sacerdotes, está hablando de un solo sacerdote, de otro sacerdote. Está hablando en singular. ¿Y ese otro sacerdote quién era? Cristo, que es eterno. ¿Por qué hubo un cambio del sacerdocio arónico y levítico? Porque se morían. Entonces tenía que haber una sucesión y eso era algo interminable. Pero cuando vino Cristo, Él tiene un sacerdocio que es eterno, que es perfecto, que quita el pecado del hombre. Ese es el verdadero sacerdocio. El otro sacerdocio, arónico y levítico, era simplemente una sombra del sacerdocio de Cristo. El verdadero sacerdocio ahora está en actividad y está en los cielos. No está en la tierra. El perdón, usted no puede buscar el perdón de los pecados aquí en la tierra. Por eso el perdón de los pecados es por medio de la fe. Por eso allí en 20:23 de Juan dice que se le remitirán los pecados. O sea, los pecados se les llevarán a otro lugar. ¿Cuál es ese otro lugar? En la antigüedad, para recibir perdón de pecado, ¿dónde tenía que ir el judío o el israelita? A un lugar. No podían hacer el sacrificio en cualquier lugar. Tenían que ir a la tienda, al tabernáculo, al lugar de los sacrificios, donde estaba el ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados. Esto es donde estaba Aarón, donde estaban los hijos de Aarón, donde estaban los levitas, donde estaba el santuario terrenal. Ese lugar es donde el hombre o el israelita podía recibir un perdón de pecados temporal. Ese perdón era algo que cubría o aplacaba la ira de Dios con respecto al pecador. Pero era una sombra y figura de lo que iba a venir, o sea, Cristo, el sacrificio de Cristo. Entonces, no podemos, o el hombre no puede, recibir perdón que no sea en el santuario, en el lugar del perdón, en el lugar donde estaban los sacerdotes. ¿Por qué? Porque estaba el sacerdote, porque estaba el sacrificio, en este sentido estaba el animal, estaba la sangre y estaba el perdón de Dios. Porque Dios había hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, habiendo purificado por medio, vamos a leer 1:3, el versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por medio de sí mismo nosotros, Él nos santifica, digamos, su sangre tiene el poder para quitar el pecado de nuestra alma, de nuestra vida, y recibir un perdón eterno. Lo que pasaba con los levitas y con este ministerio arónico era que había un perdón temporal. Pero el punto es que, según Juan 20:23, de 21 al 23, el pecador, cuando escucha la palabra y cree, tiene que ir al lugar del perdón. ¿Y dónde está ese lugar del perdón? En los cielos, en el sentido, ya en la cruz se le perdonaron todos los pecados, pero cuando la persona cree se hacen efectivo todo ese perdón, toda esa nueva vida se le da al pecador. El impío pasa de muerte a vida. Pero ¿qué pasa? Esos pecados tienen que ser retirados del pecador y puede recibir la nueva vida. Entonces por eso a Pedro se le dijo, a ti te daré la llave del reino de los cielos. No es la llave de Pedro, es la llave del reino de los cielos. Los católicos dicen que es la llave de Pedro, no es la llave de Pedro, porque esa llave se la dio a todos los cristianos. Si nosotros podemos ir a
a Juan 20, 21, dice, así como me envió mi Padre, así yo también os envío. ¿Cómo lo envió el Padre a Cristo? A anunciar el Evangelio, a anunciar el perdón de los pecados por medio de Él, no por medio de un cura, no por medio de una hostia, no por medio de un purgatorio, no por medio de un rosario, sino por medio de Él mismo. De Cristo mismo es el perdón de los pecados. Y Cristo está en los cielos. Entonces el pecador tiene que tener un encuentro con Cristo para recibir el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque el pecador ha ofendido a Cristo y el que le tiene que perdonar es Cristo, no el cura. El cura no. ¿Cómo le va a perdonar el cura si el cura no tiene ninguna autoridad? Porque es un pecador también. El que le tiene que perdonar es aquel que es santo 3 veces santo. Entonces, el pecador escucha la palabra predicada, entonces esa predicación abre los cielos para que el pecador pueda tener un encuentro con Dios y le pueda pedir perdón a Dios, a Jesucristo. Entonces Jesucristo hace efectiva esa salvación, que ya en la cruz del Calvario ya le perdonó todos los pecados. Pero se hace efectiva esa salvación el día que el pecador o el impío cree. Entonces el pecador recibe vida y un nuevo nacimiento y salvación eterna. Entonces, ese perdón se hace efectivo cuando la persona a la cual se ha ofendido le perdona, digamos. O sea, Cristo ya nos perdonó en la cruz, pero se hace efectivo cuando nosotros creemos, ¿cierto? Cuando tenemos un encuentro con la persona. Si nosotros hemos ofendido a una persona, hasta que no nos encontramos con esa persona no podemos arreglar cuentas. O sea, yo puedo decir, sí, Dios perdóname, pero hasta que la persona no tiene un encuentro con Dios y pueda estar cara a cara con Dios y pedirle perdón a Dios por sus pecados y creer en aquel que resucitó entre los muertos, no puede recibir ese perdón, no se puede hacer efectivo, digamos, ese perdón. Cuando yo tengo un problema con una persona, le tengo que pedir perdón a esa persona, tengo que tener un encuentro personal, tengo que mirarle a la cara, a los ojos y pedirle perdón. Y se hace efectivo ese perdón. O sea, esa persona quizás ya nos perdonó, en este caso vamos a ponerlo así, la persona ya nos perdonó y cuando nosotros le pedimos perdón a la persona se hace efectivo ese perdón, digamos, se concreta ese perdón y esa relación se restaura, si se puede decir de alguna manera. Pero mientras yo no me encuentre con la persona, eso está como en el aire. No hay una restauración de una relación. Sucede lo mismo con Dios. O sea, nosotros ofendimos a Dios, pero hasta el día que nosotros no tenemos un encuentro con Dios y no creemos en Él y no confesamos nuestros pecados delante de Él, no podemos, eso no se puede hacer efectivo. Nosotros, antes de conocer a Cristo, sabíamos que habíamos ofendido a Dios, pero no sabíamos cómo llegar a Él. Y podemos llegar a Él mediante la predicación de la palabra de Dios. Por eso, allí en Juan 20, 21 al 23, dice que el Señor nos envía como el Padre lo envió a Él. ¿Cómo lo envió el Padre? A anunciar las buenas nuevas de salvación. Para eso es la iglesia. La iglesia no fue llamada a perdonar pecados, la iglesia fue llamada a anunciar el Evangelio. Como dice en Pedro capítulo 2:9, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que fuimos llamados a predicar la palabra, no a perdonar pecados, porque el que perdona pecados es Dios. Como dijimos, yo conocí a Dios, pero hasta que no escuché la palabra, porque cuando se nos predica la palabra, esas son las llaves que Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está dando alusión que Pedro iba a predicar y mediante esa predicación se iban a abrir los cielos para que tanto judíos como gentiles le puedan pedir perdón a Dios y puedan ser nuevas criaturas y puedan ser perdonados. Porque los cielos estaban cerrados, o sea, para el pecador los cielos están cerrados. El pecador puede hablar, pero no, Dios no lo escucha porque aún no ha creído. Y como dice el apóstol Pablo, dice en Romanos capítulo 10,
Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todo y es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual lo han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces la llave que Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, estaba hablando de la predicación de la palabra. Porque cuando uno oye la palabra, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, como dice acá en el versículo 17. Entonces, el oír la palabra produce fe en el corazón del hombre y de la mujer. Entonces, al producir fe puede creer. Y al creer los pecados le son perdonados. O sea que la llave que se le dio a Pedro se le dio a toda la iglesia, porque lo dice el mismo apóstol Pedro, que dice que fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿A qué fuimos llamados los cristianos? No fuimos llamados a perdonar los pecados de los hombres, porque el que perdona el pecado es Dios, porque el hombre tiene la necesidad de pedirle perdón a Dios, no a los hombres, porque como dijimos el caso, ¿de qué me vale a mí pedirle perdón a otra persona que a la que ofendí? A la persona que yo ofendí, ¿de qué me vale hablarle a otra persona, pedirle perdón a otra persona? No tiene ningún valor. Yo tengo que ir a la persona a la cual yo ofendí. Por eso el hombre tiene que ir a Dios. Y esas llaves son la predicación de la palabra. Cuando se predica la palabra, se abren los cielos para el pecador. Y el pecador puede estar cara a cara con Dios. Y ahí le dice, Señor, yo creo en ti. Señor, perdona mis pecados. Y ahí Dios perdona el pecado. O sea, se hace efectivo el perdón porque ya Cristo perdonó el pecado en la cruz de todos los hombres. Solamente que el hombre se salva por medio de la fe y no por obras, como dice la palabra en Efesios 2:8. Entonces, el sacerdocio católico es falso. Es como le dije, yo ofendí a una persona, pero le pido perdón a otra, no tiene ningún valor. Yo tengo que ir a la persona que yo ofendí. En este caso, yo ofendí a Dios. ¿Y cómo hago para pedirle perdón a Dios si no es mediante la fe? Pero ¿cómo hago para tener fe? Cuando escucho la palabra de Dios, cuando se me predica la palabra de Dios, cuando se me predica el Evangelio, que Él ha perdonado todos mis pecados. Entonces yo creo, le pido perdón a Dios y Dios me perdona. O sea, se hace efectivo el perdón en mí. No necesito ningún intermediario, solamente lo único que necesito es escuchar la palabra de Dios. Por eso en la casa de Cornelio, cuando Pedro dice que predicaba, dice que cayó el Espíritu Santo. Se necesitó algún cura, se necesitó algún purgatorio, algún rosario, alguna hostia. No, solamente con oír con fe, los que estaban en la casa de Cornelio recibieron perdón de pecados. ¿Por qué recibieron perdón de pecados? Porque descendió el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el sello de la salvación. Una persona, si no se le han sido perdonados los pecados, como sucede con los católicos o cualquier secta, no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está sucia la casa. ¿Usted viviría en una casa sucia? No. Y Dios mucho menos. Entonces, cuando cree la persona, cuando creemos, se hace efectivo el perdón y nuestra casa queda limpia, nuestro espíritu queda limpio. Entonces puede venir el Espíritu Santo a morar en nosotros. Por eso dice que hablaban en distintas lenguas como señal de que habían sido perdonados sus pecados, como señal de que estaba el Espíritu Santo en las vidas ahí en la casa de Cornelio. Eso es lo verdadero. Los curas son totalmente innecesarios, por eso son fraudulentos e impostores que están ocupando un lugar que nadie... O sea, ellos están ocupando el lugar de Dios, eso es lo falso, lo terrible y lo blasfemo, que están ocupando el lugar de Dios. Dicen que absuelven los pecados y los pecados ya fueron perdonados en la cruz. Cuando una persona cree, queda totalmente limpia y salva. Por supuesto, como dijo el apóstol Pablo, el pecado que mora a mí, esto es mi carne. Hay una lucha del cristiano contra el pecado, pero no quiere decir que no sea salvo. Ya Cristo perdonó todos los pecados. Desde el día que nace la persona hasta que muere, toda su deuda fue pagada. Porque la deuda, como dice en 20:28 de Hechos, ya fue pagada completamente. Ya Cristo nos compró.
Y no compró un brazo, no me compró una pierna, me compró completo, espíritu, alma y cuerpo, me compró totalmente el Señor. Soy de Él, le pertenezco a Él. Todos mis pecados han sido perdonados. Cristo no es alguien que va a pagar una deuda y dice, uy, discúlpeme que me faltan 10 para los 100. No, Cristo con su sangre pagó por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Ese es el valor de la sangre, ese es el valor del perdón. Los curas no tienen nada que ver, por eso son impostores, son gente que ha entrado por la ventana, son salteadores, son falsos pastores, como se dice. Ellos dicen somos pastores, o sea, son sacerdotes o son pastores. El sacerdote hace sacrificio, el pastor cuida las ovejas, son distintos oficios. Pero ellos dicen que son las dos cosas. El catolicismo es una mezcla, es una cosa horrenda, que uno si se mete ahí se mete como en un laberinto sin salida. Entonces, dijimos que el perdón de los pecados está en el cielo, y la manera de que yo pueda tener un encuentro con Dios es por medio de la predicación y por medio de la fe, que yo puedo tener un encuentro cara a cara con Dios y le puedo pedir perdón a Dios. Entonces cuando yo le pido perdón a Dios, Dios hace efectivo ese perdón que ya Cristo hizo toda la obra en la cruz del Calvario. Entonces dice en Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacen perfecto a los que se acercan. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos sacrificios del ministerio arónico y levítico no podían hacer perfecto a los que se acercaban. O sea, recibían un perdón de pecados, como sucede en el catolicismo. Por eso ellos mismos dicen que es la continuación del ministerio arónico y levítico. O sea, ellos quedaron en el Antiguo Testamento. Para el católico Cristo nunca vino. Cristo, que haya venido Cristo, haya muerto en la cruz, ido a la de 3 días, resucitó y ascendió al cielo, para el católico no. ¿Por qué? Porque viven, por eso son incrédulos, no creen en la obra de Cristo. Ellos viven en el antiguo pacto. O sea, para eso Cristo ni vino. Ellos simplemente creen en una religión, nada más. Por eso creen que el sacerdote puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque viven en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no creen que Cristo vino a la tierra, que Cristo no hizo nada, que no tiene ningún valor lo que Cristo hizo. Todavía siguen apoyándose en los hombres y en el perdón de los hombres. Ese sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados, arónico y levítico, ya fue cambiado, ya fue sacado. Si podemos leer más adelante, ¿qué sucedió allí? Porque eso es importante con respecto al perdón de los pecados. Dice, bueno, en el versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también un cambio de ley. ¿Qué quiere decir? Que ahora directamente podemos acercarnos a Dios confiadamente y recibir perdón por medio de la fe a Cristo. Recibimos perdón una vez y para siempre. O sea, la deuda fue pagada una vez y para siempre. Una vez que usted cree, ya no debe más nada. Todos sus pecados fueron perdonados, porque si hubieran sido perdonados sus pecados solamente hasta el día que creyó, estaría usted condenado, estaría yo condenado, estaríamos todos condenados, nadie tendría salvación. Porque de alguna u otra manera el hombre peca y no habría salvación para nadie. Nosotros, cuando creímos, recibimos la regeneración o el nuevo nacimiento en nuestro espíritu, pero nuestra carne sigue siendo carne, o sea, sigue queriendo, tiene la tendencia al pecado. Esa es la lucha del cristiano. Nosotros, si no pecamos, no es para salvarnos, no pecamos para darle la gloria a Dios. Si yo hago las cosas bien y hago las cosas conforme a la voluntad de Dios, es porque amo a Dios, porque quiero agradar a Dios. Es como un hijo con un padre. Un hijo no se porta bien para ser hijo, se porta bien porque ama a su papá, o quiere agradar a su papá, o quiere ser obediente a su papá, no por ser hijo. Y en este caso es lo mismo con la salvación. Una vez que el Señor nos salvó, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros, cuando creemos, somos hijos. No necesitamos hacer más nada para ser hijos. Porque su hijo es su hijo. Haga lo que haga, sigue siendo su hijo. Bueno, malo, regular, es su hijo. Y si él se porta bien, es para agradarlo a usted, para darle alegría, contentamiento, alegrar su corazón, darle felicidad.
Y si se porta mal lo va a poner triste, pero no deja de ser su hijo. Y es así con los hijos de Dios con respecto al pecado. Un cristiano, un hijo de Dios, si hace bien las cosas es para darle la gloria a Dios. Y si falla, causa tristeza a Dios, pero no deja de ser hijo. Por eso la salvación no se pierde, porque un hijo nunca deja de ser hijo. Por eso, como se dice comúnmente, salvo siempre salvo. Nunca se deja de ser salvo una vez que uno es salvo. Porque uno nunca deja de ser hijo cuando se es hijo. Ese es el perdón de los pecados. No como los curas, como dice acá en la palabra en 10.1, que antiguamente los israelitas tenían que ir continuamente haciendo sacrificios y pidiendo perdón. Eso es lo que hace el cura a través del confesionario, etc. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Ellos no creen en Jesucristo. El católico no cree en Jesucristo. Por eso es la condenación. El católico no se va a condenar por ser católico, se va a condenar por no creer en Jesucristo. Porque una persona, un católico que cree en Jesucristo pasa de muerte a vida y nunca más vuelve a ser católico, por Dios. Se le abren los ojos y puede ver que el catolicismo es totalmente falso, es una religión. Pero hay que creer en Jesucristo. Lo único que tiene que hacer el católico es creer en Jesucristo. Y se le perdonan todos los pecados. Y viene el Espíritu Santo a morar en esa vida. Por eso el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y el Espíritu Santo lo menos que va a hacer es guiarnos al catolicismo. Ellos que dicen que son protestantes, que bueno, nunca fueron cristianos, nunca estuvo el Espíritu Santo en ellos, porque el Espíritu Santo nunca los va a guiar al catolicismo. Es como que ahora son corderos, y el cordero nunca va a volver a lo que antes vivía, digamos, o sea, al pecado, a la oscuridad, porque es el nuevo nacimiento. Una persona que ha nacido de nuevo, como dijo Nicodemo a Jesús, ¿cómo puede ser que un hombre pueda volver al vientre de la madre? Claro, es imposible. Una persona que ha nacido no puede volver nunca más al vientre de la mamá. Así es con el nuevo nacimiento, así es con el cristianismo, así es con la nueva vida en Cristo. Entonces, el nuevo nacimiento es lo que nos da la garantía de la salvación. Uno cuando es hijo nunca más deja de ser hijo, eso está claro. Dice, el pan y el vino de Melquisedec y Abraham son sombras y figuras del sacrificio de Cristo. Cuando Abraham liberó así a Lot, entonces hubo una liberación, porque Pascua es liberación. Pascua significa, o es la figura de Cristo liberando a los hombres del pecado. Entonces dice que Abraham fue con Melquisedec para celebrar la liberación de Lot. Dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, como dice allí en 14:18 de Génesis. Dice que Melquisedec sacó pan y vino, dando alusión al sacrificio de Cristo. Dice, el versículo 17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. O sea, Melquisedec salió a recibir a Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Eso es toda una prefiguración de lo que iba a ser Cristo, su sacrificio, su obra redentora, para celebrar la liberación del hombre del pecado. Porque la persona cuando cree en Jesucristo es libre. O sea, se le absuelven los pecados. No, el cura no es el que absuelve el pecado. El que absuelve de pecado, absorbió de nuestro pecado, fue Cristo en la cruz. Por eso Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestra liberación, no el cura católico. Ese es un fraudulento. ¿Quién lo conoce al cura católico? Ni Dios lo conoce. Ni Dios sabe qué era. Esos van a aparecer con sotanas y Dios va a decir, ¿quiénes son? No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. No los conoce. ¿Por qué no los conoce? Porque no han creído en Cristo. Ellos han creído otros Cristos. Ellos han creído Dios. Por eso tienen el mismo espíritu de Satanás. Satanás eso es lo que creyó. Por eso fue echado del cielo, porque se creyó otro Cristo. Y en el universo hay lugar para un solo Cristo. Y en el cielo había lugar para un solo Cristo. Por eso dice que no se halló lugar para él. Y fue echado. Y los curas tienen ese mismo espíritu de creerse otros Cristos que pueden absolver pecados. Cristo nunca les dio esa autoridad para perdonar pecados. El que tiene la autoridad es Cristo. ¿Por qué? Porque se le ha ofendido a Dios. Entonces a Él tenemos que ir, no a un cura fraudulento. Tenemos que ir a Cristo,
a Cristo, Él es el que nos perdona los pecados. Entonces dice que Melquisedec sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, acá podemos ver una prefiguración de lo que es el pan y el vino. No hay ninguna transustanciación. Solamente es pan y vino antes y después de Cristo. Antes de Cristo fue pan y vino. Y después de Cristo es pan y vino. El católico lo ha hecho un dios al pan. Solo el pan, porque el vino se lo toma el cura. ¿Por qué? Porque la persona real vivió 33 años y ahora está en el trono. Es como una persona que viene, nos visita, nos deja su foto y se va. No está. El que está entre nosotros es el Espíritu Santo. La persona física de Cristo está a la diestra del Padre, no está en la hostia. Por eso no hay ninguna transustanciación. Es mentira eso de que el pan se transforma en carne y que Cristo está en el pan. Es totalmente falso. Entonces, podemos ver en Mateo 26:26, que dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando dice esto, te está refiriendo a una cosa, no a una persona. Es una cosa, no es una persona. El pan no es una persona, no es Cristo. El pan es pan. O cuando Cristo se lo ofreció y le dijo eso a los discípulos, que había dos Cristos. Los discípulos dicen: uy, bebimos mucho, ya vemos doble. No, el pan era pan y Cristo es Cristo, dando alusión que es meramente simbólico. El Señor nos dejó como una fotografía de una persona que se va y dice: guarden esta fotografía, vuelvo pronto, recuérdenme. Es un recuerdo, es un memorial, nada más. El catolicismo lo ha hecho un dios, a la foto, por eso son idólatras. Por eso decimos que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. O sea, usted puede tener la foto de un ser querido y es una foto simplemente, pero si usted le empieza a hablar y usted piensa que esa foto le oye, que esa foto intercede por usted, que esa foto le puede perdonar los pecados, ahí tiene un problema grande. Eso es la idolatría. Una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Lo que ha hecho el catolicismo, se puede decir lo mismo. El pan no es un dios, pero el catolicismo ha hecho del pan un dios. ¿Por qué un dios? Porque puede perdonar pecado, y solamente Dios puede perdonar pecado. Es un atributo que solamente lo tiene Dios, el perdonar el pecado de todos los hombres. Perdonar todos los pecados y que pueda ser salva la persona. ¿Por qué puede perdonar todos los pecados? Porque Él es Dios y Él conoce todos los pecados. Si nosotros o una persona dependiera del cura, la persona estaría condenada. ¿Por qué? Porque el cura no le podría perdonar todos los pecados de ese hombre. Si el cura tiene la facultad, el poder, la autoridad para perdonar los pecados de un hombre, ¿por qué? Porque el hombre se va a confesar y le cuenta la mitad de los pecados, porque hay pecados muy graves y dice: no, voy a contar. Aunque le cuente el 99%, ese 1% que no le contó, lo condena al lago de fuego. Entonces, ¿qué garantía puede tener una persona de ser salva? Si el cura es humano, el cura es finito, y encima es pecador. Va el hombre, va la mujer, se confiesa la mitad de los pecados y la otra mitad no la confiesa. Esa otra mitad lo condenaría. ¿Qué pasaría si la persona va y cuenta todos sus pecados? Todo, el 100% de los pecados, confiesa, pero somos humanos, somos hombres, somos falibles, somos imperfectos y no tenemos ni sabemos lo que sabe Dios, la memoria de Dios,
la sabiduría de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, de conocer todos los pecados de mi vida. El único que conoce todos los pecados de mi vida, desde que nazco hasta que muero, es Dios. Ni yo, ni el cura conoce todos los pecados. Entonces, por consiguiente, estaría condenado si yo dependería de mi confesión y del perdón o de la absolución del cura. Estaría condenado. Primero porque el cura no sabe todos mis pecados. Porque él no sabe desde el día que yo nací hasta ese momento o en el futuro todos mis pecados. No lo sabe. ¿Por qué? Porque es hombre. Y tampoco le importa el cura. El cura hace su trabajo, punto, hace unos ritos ahí y ya está. Ni se acuerda después. Y el hombre no puede confesar su pecado porque hay muchos pecados que nosotros cometemos. Primero que no sabemos que son pecados. Hay veces que hacemos cosas que pensamos que están bien y están mal. Y que no nos acordamos de todos los pecados. Y hay muchos pecados que no sabemos que cometimos, que fueron pecados, pero que están en nosotros. Entonces, llega la persona a la presencia de Dios, al juicio, y Dios saca una lista larga y le empieza a nombrar todos sus pecados. Entonces usted se da cuenta que hay muchísimos pecados que usted no sabía que eran pecados, y hay muchísimos pecados que usted se había olvidado de confesar. Y muchos pecados ocultos, no solamente para el cura, sino para uno mismo. Si a uno le pusieran una lista de todos sus pecados, se sorprendería de todos los pecados que usted no sabe que eran pecados y que cometió. No lo sabría, ni se acordaría. Ese pecado le condenaría. Porque usted diría, bueno, Señor, no me acordé o me olvidé. Lo siento. Es como que alguien mata a una persona y después de la justicia, Señor, usted mató a una persona. Uy, pero no me acuerdo. Lo siento. Usted mató a una persona. Que no se acuerde o que se acuerde, eso no tiene importancia. Usted mató a una persona. Sucede lo mismo con el pecado. No le podemos decir a Dios, uy, me olvidé de confesar al cura, o el cura no sabía que me tenía que perdonar ese pecado, o me olvidé, o se me fue la memoria, o no sabía que era pecado. El Señor dice, es pecado. Y hacer pecado, ahí está la condenación. Porque, como dice el mismo católico, ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Entonces, si yo dependo del cura o dependo de mí mismo, estaría totalmente condenado. Porque aunque me esfuerce y quiera ser el más santo de los santos, eso es imposible. Porque Dios va a sacar la lista de todos mis pecados y me va a dar cuenta que hay muchos pecados que yo ni sabía que eran pecados. Pero el Señor dice, son pecados, es pecado. ¿Cómo que es pecado? Es pecado. ¿Y eso me condena? Sí, te condena. Entonces no tendría salvación. ¿Por qué? Porque dependo de mí mismo, de mis obras, dependo de un cura pecador, dependo de un purgatorio, dependo de una hostia, dependo de un rosario, etcétera, etcétera, etcétera. Dependo de la intercesión de María, de los santos. Lo cual es todo mentira porque están todos muertos. Por eso la salvación es solamente por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo en la cruz dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. El Señor perdonó todos nuestros pecados. O sea, por su sangre, por su sacrificio, el Padre recibió esa paga. Es como que nosotros tenemos una deuda y viene alguien y dice, pago la deuda de este señor. El que cobra la deuda no, basta que le paguen la deuda, está bien. Y eso es lo que recibió el Padre. Jesucristo derramó su sangre preciosa, sin pecado, sin contaminación, sin mancha. Y el Padre lo recibió como la paga por el pecado de todos los hombres. ¿Preguntó algo el Padre? No, la paga estaba hecha, como aquel que cobra la deuda. ¿Pregunta algo? No, acá está el dinero, Señor. Hacia la firma, pum, pum, listo. La deuda está cancelada. Eso es lo que pasa con nosotros. Por eso lo de los curas católicos es totalmente falso. Falso con toda falsedad. Es como ir a la guerra con un escarbadiente. Lo van a matar, ni bien pisa el lugar de batalla le cortan la cabeza. Por eso nuestro Salvador es Jesucristo. Cristo al perdonar todo, porque el Señor no preguntó, fue borracho, fue lo que sea. No, Él dijo, pago la deuda completa. Él cree en mí, se le perdonan todos los pecados.
Él pagó por la deuda de todos los hombres de todos los tiempos. Cualquier hombre puede salvarse si cree. Cualquiera, católico, mormón, testigo de Jehová, impío, pecador. Si cree en Jesucristo se le perdonan todos los pecados y es nueva criatura. Por eso el cura no puede perdonar, porque si dependiera del perdón del cura, el católico estaría condenado, porque el cura no conoce todos sus pecados. Porque va a llegar delante del Padre y el Padre le va a decir, bueno, cometiste estos pecados cuando eras adolescente, cometiste estos pecados cuando eras joven, y el cura no conoce todo eso. El único que puede decir, perdono todos tus pecados es Jesucristo, el único, porque Él sí tiene el poder para perdonar, Él sí tiene el poder y tuvo el poder para pagar toda tu deuda, o toda mi deuda, o toda nuestra deuda. Él pagó toda la deuda, desde que nacemos hasta que morimos, pagó toda la deuda. Entonces no se escapa ni un pecadito, nada, porque está todo pagado. El Padre no puede decir, bueno, te olvidaste, no, porque ya fue todo pagado. Porque si por esas cosas, haciendo volar un poco la imaginación, si se nos pudieran presentar todos los pecados que nos fueron perdonados por Cristo, nos sorprendería todos los pecados que nosotros ni sabíamos que eran pecados y ni nos acordábamos que habíamos pecado. Entonces, si nosotros dependeríamos de la confesión, estaríamos condenados. Porque si yo me olvido de un pecado, el día que yo esté en el juicio de Dios, Dios saca y ese pecado está ahí. Y Dios dice, lo siento mucho, al lago de fuego. Por eso el perdón es de Cristo, no es de los hombres. Por eso la transustanciación es falsa, con toda falsedad. Lo que es la hostia es falso, con toda falsedad. Entonces, el maná en el desierto es figura y sombra del pan que iba a venir del cielo. En Juan 6:35 dice que todo aquel que come mi carne, come verdadera comida, el que bebe mi sangre, bebe verdadera bebida, y obtiene salvación aquel que come a Cristo y bebe de Cristo. Pero esto es por medio de la fe, no algo material que usted puede comer, porque algo material no puede limpiar de pecados. El católico cree que le limpia el pecado porque ellos creen que la hostia es Dios, o un Dios, o está Dios ahí, lo cual es falso. El pan es simplemente pan, es solamente un recuerdo, una memoria, una fotografía de alguien que se fue lejos y que va a volver, nada más. Entonces, lo vamos a dejar por acá. Lo que podemos decir que el maná era una sombra, una figura de lo que iba a venir, Cristo. Por eso Él dijo, comed de mí, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el verdadero pan, vuestro Padre os da el verdadero pan, coman de mí, cómanme a mí, dijo Cristo. Entonces cuando se enojaron, ahí que los católicos dicen que se enojaron porque Cristo les propuso la hostia, es algo risueño, da gracia, ¿no? Cristo no propuso la hostia, Cristo propuso que crean en Él, que Él era el verdadero Salvador de todos los hombres. ¿Por qué? Porque se hacía superior a Moisés y ellos tenían a Moisés como la máxima autoridad. No puede ser que este hombre venido de Galilea sea superior a Moisés. Por eso se ofendieron, le ofendieron a Moisés y se retiraron, porque no creían en él. Entonces Jesús dijo, Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos si tú eres el verdadero pan? Tú eres el verdadero por el cual nosotros podemos recibir perdón de pecados. Comer de ti, Señor, beber de ti, Señor, es creer en ti, Señor. Pedro lo había entendido. Los discípulos lo habían entendido. Que creer en Cristo es comer de su carne. Creer en Cristo es beber de su sangre. Esa es la verdadera, se puede decir, salvación del hombre. ¿Lo tenemos que comer a Cristo? Sí, pero espiritualmente, no materialmente, porque algo material no tiene ninguna influencia en lo espiritual. Eso es un rito, un sacramento, algo simbólico, algo que no tiene un valor salvífico. Eso es todo. Así que lo vamos a dejar por acá. Lo que es la transustanciación, no existe tal transustanciación. Las transustanciaciones que han existido
son las bíblicas, que Dios hizo de Adán del barro, lo pasó a la carne, Moisés pasó del agua a la sangre, Jesús pasó del agua al vino. Esas son verdaderas transubstanciaciones. Pero lo que hace el catolicismo es totalmente falso, fraudulento, porque del pan nunca pasa a la carne. Es algo falso, es una mentira. Y además sería antibíblico que sucediera eso. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá y que Dios les bendiga a todos.